Hemos estado, hermanos, hablando en las últimas semanas sobre el tema del reino de Dios. Hoy vamos a continuar hablando sobre el mismo tema, sobre el reino de Dios, y particularmente por esta pregunta que se convierte como en el tema que vamos a compartir ahora. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús enfocó su ministerio en la predicación, en la sanidad y en la liberación? Ese sería el tema a esta pregunta: ¿por qué el Señor Jesús enfocó su ministerio en la predicación, en la sanidad y en la liberación? Dice Mateo 4, versículo 23 al 25: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En primer lugar, ¿por qué Jesús se enfocó en la predicación del evangelio? Porque, hermano, sabe que el conocimiento que nos revela la palabra acerca de Dios y de su plan nos lleva a la fe. El conocimiento nos lleva a la fe. Y la fe, hermanos, nos lleva a la conversión. Es una sucesión de aspectos que Dios, hermano, utiliza para que nosotros como seres humanos le podamos conocer y recibir el beneficio más grande que usted y yo podemos recibir del reino de Dios. Es el beneficio de la salvación. Amén. La salvación es el milagro, hermano, que está sobre cualquier otra manifestación del poder de Dios a favor de los seres humanos. Por eso es que la primera actividad a la cual Jesús se dedicó, dice, a predicar el evangelio del reino, a enseñar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios, la revelación por medio de la palabra de Dios, nos lleva a la fe. ¿A la fe en quién? A la fe en Dios, a la fe en su Hijo, la fe en la obra de Cristo, la fe en el perdón que Cristo nos ha otorgado por medio de su muerte, por medio del derramamiento, hermanos, de su sangre. Ese conocimiento que nos lleva a la fe, hermanos, se convierte, si nosotros aceptamos esa verdad de Dios y ponemos la confianza en Cristo, hermanos, sucede lo que conocemos como la conversión. Se lo voy a explicar con el caso de este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo tenía conocimiento de la ley, pero cuando Jesús vino predicando el evangelio del reino, a él le inquietó la predicación de Cristo, le inquietó el mensaje de Cristo. Y dice la palabra que un día por la noche él visitó a Jesús. ¿Por qué visitó a Jesús? Porque la enseñanza de Cristo, hermanos, le había atrapado el corazón, lo había atraído. Y cuando la palabra de Cristo, el conocimiento del reino lo atrajo, entonces ahora ese conocimiento lo lleva a la fe que él pusiera su fe, no, hermanos, en los rituales de la cultura judía o del judaísmo de la época, sino que él pusiera su fe en la persona de Cristo. Y cuando él, a través del conocimiento de la predicación, vino a la fe, entonces ahora va el tercer paso, que es la conversión. Ninguna persona se puede convertir a Cristo o aceptar, hermanos, la gracia de Jesucristo y entregarse a Dios si no se le ha revelado el reino. El conocimiento del reino de Dios está en el evangelio, hermano. Si usted lee la Biblia, el evangelio, si usted se expone
a la predicación del Evangelio, el Evangelio trae la revelación que nos lleva a la fe de Cristo, y esta fe de Cristo nos lleva a la conversión. Nadie puede ser convertido a Dios y ser parte del reino de Dios sin la conversión a Cristo. O sea, hay mucha gente que es religiosa, van a los templos, leen la Biblia, cantan y hacen una serie de cosas de tipo religiosa, pero no significa que esa persona realmente se ha convertido y ha nacido de nuevo, que tiene seguridad de vida eterna. La única forma de tener la seguridad de la vida eterna, hermanos, es a través de la fe de Jesucristo. Amén. Por eso dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Si nosotros creemos en el Hijo de Dios, porque el conocimiento de la palabra a través de la predicación nos ha llevado a ese punto, hermanos, de darnos cuenta que no es la religión la que me salva, que no es la fe de mi papá la que me salva, que no es, hermano, una filosofía que me salva, sino el único que me salva se llama Jesús de Nazaret. Entonces esa verdad, hermanos, vea la manera como el apóstol Pablo lo explicó en la carta a los Romanos, en el capítulo número 10 y versículo 8. Dice, ¿mas qué dice? Oiga bien, cerca de ti está la palabra. ¿Qué palabra es la que está cerca de nosotros? La palabra del Evangelio, la palabra que nos revela el reino de Dios en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ve qué lindo, el conocimiento del reino nos lleva a la fe de Cristo Jesús. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. ¿Y por qué hay salvación? Porque hay conversión, hermano. Ese milagro, hermano, que sucede, que no lo podemos explicar. Así como no podemos explicar, amado hermano, cómo es que un niño, dice la Biblia, crece, los huesos, la piel y el cuerpo de un niño, hermanos, crece en lo oculto del vientre de una madre. No podemos entender cómo sucede eso. El milagro de la concepción, el milagro del crecimiento, hermano, integral de un niño, de ser humano en el vientre de la madre. Así como no lo podemos entender, tampoco podemos entender la conversión, pero sí, hermanos, podemos estar seguros que ahora somos hijos de Dios, como hemos cantado hoy. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Pero ¿quién puede decir soy un hijo de Dios? Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la religión, ya no soy esclavo de la maldad, ya no soy esclavo de mi carne, sino que ahora soy un hijo de Dios. ¿Quién lo puede decir? Aquel que tiene el testimonio del Espíritu. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, claro, la predicación de Cristo dio oportunidad, hermanos, a que las personas tuvieran el conocimiento que los llevaría a la fe en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y el resultado de esa fe en Cristo los llevara a la salvación. Porque, hermanos, el milagro de la salvación es el milagro que está sobre cualquier otro beneficio que usted y yo recibamos sobre la faz de la tierra. Porque trasciende, hermanos, este mundo. Porque trasciende nuestra vida física, nuestra vida fisiológica. Usted y yo, tarde o temprano, no los quiero asustar, pero es una ley. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Es decir, que toda alma se va a presentar delante de Dios después de la muerte para darle cuentas a Dios. Dice, y toda vida, hermano, tiene que presentarse para el juicio. Entonces quiere decir que todo ser humano, en cualquier etapa de la vida que sea, estamos expuestos a que nuestra vida termine en este mundo. Pero la muerte física
no significa que el ser humano, hermanos, ha muerto en su totalidad. Lo que muere es la parte física. El alma y el espíritu siguen viviendo. Ahora, cuando Jesús, hermano, redime nuestra vida, Él también redime nuestra alma y nuestro espíritu. Quiere decir, hermanos, que aún la misma muerte no nos podrá separar del amor de Dios. Eso lo dijo también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Si usted quiere leer conmigo, en el capítulo 8, dice versículo 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjese, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. No hay, hermano, poder del maligno, no hay poder humano, no hay ningún tipo de obstáculo, no hay ni siquiera la misma muerte, que según la Biblia dice que es el último enemigo que usted y yo vamos a enfrentar en este mundo. Amado hermano, ¿sabe qué es? Es el enemigo de la muerte. Pero la Biblia dice acerca de Cristo: sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo detener al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se levantó en gloria y en poder, hermano, de aquella tumba al tercer día, como Él lo había dicho. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, gloria al Señor, esperándole a usted y a mí, gloria a Dios, que nosotros podamos llegar a su gloria, a su presencia. Ahora, la redención eterna del alma, hermanos, y del espíritu del hombre que se ha entregado a Cristo es una realidad por medio de la conversión. La muerte no nos podrá separar de lo que Dios tiene para nosotros más allá, como cantamos muchas veces, más allá del sol. ¿Se acuerdan ese himno? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Cuántos tienen un hogar más allá del sol? Todos los hijos de Dios tenemos la esperanza, hermano, que más allá de lo que podemos ver, allá en el cielo donde mora la gloria de Dios, hermanos, allá en la habitación celestial de nuestro Padre, allá tenemos casa. Jesús dijo que Él volvería. Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Es decir, hermano, hay una morada gloriosa en el cielo. Pero para entrar en esa morada gloriosa, para tener la seguridad, hermano, de la vida eterna, y que usted y yo vamos a morar con Cristo, esa seguridad viene por medio de la conversión. Por eso es que Jesús enfocó, hermano, su ministerio para predicar acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación nos trae el conocimiento del reino. El conocimiento del reino de Dios nos lleva a la fe del Hijo de Dios, y la fe en el Hijo de Dios nos lleva a la salvación. Nadie puede ser salvo, ni nadie puede ir a la gloria de Dios sin Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino. O sea, el camino de aquí al cielo es Jesús. El camino, la verdad que usted necesita conocer para ir al cielo se llama Jesús. Camino, verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo Él también: y nadie, fíjese, nadie, y nadie es nadie, hermano, ni el más santo varón que nazca en este mundo, hermano, puede ir al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. Es por Cristo que usted y yo tenemos la vida eterna. Es por Cristo que vamos a la gloria del Padre. Es por Cristo que tenemos la esperanza, hermano, que cuando muramos en este mundo nos iremos a la patria celestial.
Si usted está pasando algún problema, alguna dificultad, alguna batalla que usted está librando ahora mismo, amado hermano, tenga paciencia, porque viene el día cuando la gloria de Dios nos va a visitar y nos va a llevar a su morada eterna. Dice Pablo, capítulo 4, versículo 13, primera carta a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús, ahí está lo vital de la fe en Cristo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que creyeron en Él. Por lo cual los decimos, oiga esto, hermano, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, con una orden que nadie puede resistir, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y oiga esto, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor. Usted y yo estamos destinados, hermanos, para estar siempre con nuestro Señor, que nos redimió por medio de su sangre. Es por eso, hermanos, que el poder de la conversión, el milagro de la conversión, es el milagro más importante. Y por eso Jesús se enfocó en la predicación del evangelio del reino, porque Él quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos. Si usted me preguntara cuál es la voluntad perfecta de Dios, yo le voy a decir, hermanos, que la voluntad perfecta de Dios para su vida es que usted sea salvo, que usted le conozca, que usted se entregue a Cristo, que usted tenga el sello de la salvación, hermanos, por medio de la fe en el Hijo de Dios, que su vida sea lavada en la sangre del Cordero, para darle esa calidad de salvo, eternamente salvo, hermanos, porque eso es lo más importante que Dios quiere de cada uno de los seres humanos. El apóstol Pablo, en el capítulo número 2 de la primera carta a Timoteo, dice, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. El Señor no quiere, hermanos, la muerte de ninguna persona, la muerte eterna, la separación, hermanos, del alma de Dios eternamente, que son las prisiones del infierno. Hermanos, Dios no quiere. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesús, para que a través de Cristo usted y yo tengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos los hombres, dice, procedan al arrepentimiento y que confíen en el Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo. Hermanos, a través de la muerte de Cristo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que pasó? A través de su sangre, de su muerte, simbólicamente obviamente, porque Jesús hizo un acto de muerte allí en la cruz, pero los efectos de esa muerte y de esa sangre que Él derramó nos ha limpiado. ¿Cómo nos limpia Dios el pecado? Porque no se trata de una limpieza física, sino se trata de una limpieza espiritual. Pero ¿sabe cómo Dios quita el pecado de nosotros? El pecado que nos separa de Dios a causa de nuestros pecados, de nuestras maldades, a través del perdón. O sea que lo que Jesús hizo cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre, hermanos, es
otorgarnos el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos accesar a la comunión con Dios, a la salvación de Dios, a la presencia misma de Dios, a los beneficios del amor de Dios y del reino de Dios en nuestra vida. Hermano, es como que una persona que ha sido sentenciada a una cadena perpetua, digamos, dentro de lo que son las legislaciones humanas, que no tiene posibilidad de salir de esa prisión. De repente alguien mayor, una autoridad mayor que la autoridad, hermanos, de los que legislan cualquier nación del mundo, venga y otorgue el perdón a esa persona para que salga de la prisión y goza de la libertad. Pues nosotros estamos condenados, hermanos, en el sentido espiritual, a una cadena perpetua. Pero sabe, Cristo Jesús, cuando Él vino, cuando Él murió en el Gólgota, en el Calvario, Él nos otorgó el perdón. Él nos abrió la prisión, hermanos, de la esclavitud del pecado. Y es así como usted y yo ahora somos libres y tenemos la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Él nos perdonó y ahora nos ha dado la calidad de hijos. ¿Sabe cuál es el nombre que ahora usted tiene? Ya no es María, Ricardo, Carlos, etcétera, el apellido, sino que ahora en el reino de Dios usted es una hija y un hijo de Dios. Ese es nuestro privilegio, hermano, ser un hijo de Dios. Es el nombre nuevo que Dios nos ha otorgado a usted y a mí, hermanos, que seamos hijos de Dios. ¿Se alegra porque usted es una hija de Dios? ¿Se alegra porque es un hijo de Dios? Hermano, nos debemos de alegrar más que ser hijo de papá y mamá, aunque Dios bendiga a los padres, ¿verdad? Pero el título de hijo de Dios, hermanos, es lo máximo. ¿Y sabe cómo lo hemos recibido? Por medio de la gracia de Cristo, que nos ha perdonado y que nos ha traído, hermanos, a sus pies. Entonces la predicación tiene que ser, hermanos, el enfoque suyo y mío. El enfoque de la iglesia tiene que ser la predicación del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación trae el conocimiento de Dios. El conocimiento nos lleva a la fe en Cristo, y la fe en Cristo nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la conversión, nos lleva, hermanos, a recibir el milagro más grande, que es el milagro de la salvación y de la vida eterna. Todo el mundo, hermanos, necesita de Cristo. Probablemente no todos estén enfermos. Probablemente no todos tengan problemas de, hermanos, con los demonios, de opresiones diabólicas. Pero sí todos los seres humanos, sin distinción alguna, necesitan la salvación de Dios. Y es por eso que usted y yo, nuestro principal enfoque como cristianos, como iglesia, hermanos, tiene que ser dar a conocer el mensaje del Evangelio, para que el mundo conozca a Cristo y pueda ser salvo de esta generación en la que nos encontramos. Ahora, pasemos a la otra parte, la sanidad y la liberación. Desde el Antiguo Testamento se había hablado acerca del impacto de la enfermedad y de la esclavitud demoníaca en la vida de los seres humanos. Le voy a leer algunos versículos, no podemos leerlos todos por cuestión de tiempo, pero le voy a leer en el libro del profeta Isaías. Vayamos al libro de Isaías, al capítulo 1, de una manera rápida. Versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y vea la condición
del corazón. Dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Y oiga lo que dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, la descripción que hace el profeta Isaías de la vida del hombre que está sin Dios es como una llaga. No se vaya a ofender, por favor. Pero el hombre, hermano, sin Dios es como una llaga, una hinchazón, una llaga infectada, hermano. Así es la vida del hombre, la desgracia humana, hermanos, al estar lejos de Dios. Si avanzamos en la lectura, en el capítulo 11 y versículo 1, vea lo que dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, hablando de Cristo. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Estoy hablando de la obra de Jesús sobre la impiedad, sobre la enfermedad, hermanos, del alma, de la esclavitud, hermanos, que hay en el corazón del hombre. Si avanzamos un poquito más en el capítulo 10, versículo 27, o volvemos una página, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y oiga, dice, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora, ¿para qué sirve el yugo? El yugo habla de esclavización o esclavitud. Por ejemplo, el buey, cuando lo enyugan con el otro, está esclavo al otro, y está esclavo a la carreta, y está esclavo al amo que lo enyugó con el otro. Un yugo aquí representa, hermanos, una esclavitud, y esa es la condición del ser humano sin Dios. En el capítulo 32, versículo 2 de Isaías, dice: y será aquel varón, hablando de Jesús, como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Quién necesita sombra? Aquel que está, hermanos, abrumado por el calor. ¿Quién necesita agua? Aquel que se muere de sed. La condición, hermanos, del hombre, la enfermedad, la esclavitud, trae dolor, trae aflicción. Pensemos en una persona que es esclava de un narcótico, que es esclava del alcohol. Hermano, no solamente está destruyendo su propia vida físicamente, moralmente, espiritualmente, sino que está llevando su misma vida y su alma, hermanos, al infierno. Pero no solamente eso, está llevando también dolor, está llevando aflicción, está llevando miseria, está llevando, hermanos, tanta aflicción a los seres amados que le rodean. Hermano, el pecado produce muerte. La enfermedad es un fruto del pecado. La esclavitud a la obra demoníaca es un fruto del pecado. Ahora, Jesús vino no solamente para salvarnos, sino también para quitar el dolor. Ahora, ¿cómo quita Cristo el dolor que produce la enfermedad? A través de la sanidad divina. Cuando usted clama a Cristo,
nuestro sanador. Por su llaga, dice la Biblia, fuimos sanados. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando Jesús sana a un enfermo? Le está no solamente quitando la enfermedad física, sino también lo está liberando del dolor, lo está liberando de la angustia que produce, hermanos, una enfermedad. Cuando Cristo nos libera de cualquier esclavitud diabólica, cualquier opresión, hermanos, de Satanás sobre nuestra vida, ¿qué es lo que está haciendo? Hermanos, Cristo lo que hace es traer paz en medio de la oscuridad, en medio de la aflicción. Porque el diablo, hermano, mire, la obra demoníaca, que ese es un tema que lo vamos a tocar específicamente, porque es un tema bastante amplio, porque todos tenemos que saber de dónde procede la obra demoníaca y cómo los demonios, hermanos, actúan en la vida de las personas. Pero Jesús, ¿qué dice el pasaje que hemos leído? Al principio dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Para qué? Para salvación. El primer gran milagro que usted y yo necesitamos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice: se difundió su fama por toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos. Los tormentos vienen, hermano, por la enfermedad y por la esclavitud demoníaca. Los endemoniados. ¿Quiénes son los lunáticos? Los que pierden la razón. Nosotros les llamamos locos, ¿ve? Pero tiene que ver con las personas que pierden la razón. Y muchas veces las personas pierden la razón por cuestiones de enfermedades fisiológicas, pero también pierden la razón por ataduras de índole espiritual, por intervención demoníaca, como el caso del gadareno. Hermanos, el gadareno no estaba enfermo fisiológicamente, sino que estaba enfermo, había perdido la razón, había perdido toda la realidad de lo que le rodeaba, pues andaba desnudo. ¿Sabe por qué? Porque habían legiones de demonios que se habían apoderado de su cuerpo, de su alma. Entonces ahí podemos ver, hermanos, hasta dónde lleva la enfermedad. La enfermedad trae dolor, la enfermedad trae tormento, la esclavitud de los demonios. Hay personas que ni se dan cuenta que son reos de los demonios por haber expuesto su vida, hermano, a cosas satánicas, a cosas de índole del infierno. Le abrieron las puertas de su corazón, han sido contaminados, han sido atados por el enemigo, hermanos, y no se dan cuenta. Pero le tengo buenas noticias. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios vino no solamente para salvarnos mediante el poder de su sangre, sino también vino para sanar nuestras dolencias y también vino para liberar a los cautivos. Jesús lo dijo de esta manera, y lo vamos a leer y luego vamos a orar al Señor. En el capítulo 4 de Lucas, el Señor hizo aquí referencia a una profecía de Isaías 700 años atrás. Dice, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí los pobres no se refiere a pobreza en cuanto a economía, sino se refiere a personas que están perdidas en el pecado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los que están oprimidos. Y a eso se dedicó Jesús. Todos los enfermos que venían a Jesús, a todos los sanaba.
todos los endemoniados que venían a Jesús, a todos los liberaba. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús se identifica con su dolor, Jesús se identifica con su opresión, porque Jesús se identifica con su necesidad. ¿Por qué? Porque Él nos ama, hermano. Ese es el punto. ¿Por qué Jesús nos salva? ¿Por qué Jesús nos sana? ¿Por qué Jesús nos libera de toda opresión del diablo? ¿Por qué, hermano? Porque Él le ama a usted y me ama a mí. Bendito el amor de Dios. Con amor eterno te he amado, dice la Biblia, y por tanto te he prolongado mi misericordia. Dios prolonga su misericordia sobre su vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama. Hermanos, nadie le puede amar como Jesús, ni su mamá. No se ofendan las hermanas. Mi madrecita linda, que ya está con Jesús, nos amaba tanto, y yo siempre cuando la recuerdo su amor tan delicado, tan especial, tan tierno, el amor de la madre. Pero hay alguien que me ama más que mi madre linda. Se llama Jesús de Nazaret. Y Él también le ama a usted, hermana y hermano. Le ama como nadie le puede amar. Y porque le ama, Él vino para salvarlo, Él vino para sanarlo, y Él vino para quebrar toda cadena de opresión del enemigo, porque Él quiere que seamos libres. Quiere, hermanos, que nosotros podamos vivir en paz, vivir en justicia, vivir en bendición. Y eso es lo que le vamos a pedir hoy al Señor. Si usted está enfermo y la enfermedad le ha traído, hermano, hermana, algún dolor, algún tormento, o usted siente alguna fuerza espiritual maligna que lo oprime, que no permite que usted tenga el gozo, la paz de Dios, la libertad de Dios, usted sabe que hay algo ahí como un tope que no permite que usted pueda sentir la plenitud del gozo, de la libertad en el Señor. Hermano amado, este día es día de romper esas ataduras en el nombre de Jesús y de venir a la libertad con la cual el Hijo de Dios nos ha hecho libres. Póngase de pie.